Durante 14 días, un hombre que se fumó a pocos metros de su celda tuvo a todo un estado durmiendo con las puertas cerradas con llave. Lo buscaron con helicópteros, con perros rastreadores y hasta con cámaras térmicas. Y aún así, cada vez que creían tenerlo rodeado, el bosque volvía a tragárselo, por decirlo de alguna manera. Esta es la historia de cómo salió de aquella prisión y de la razón por la que estaba dentro. A principios de septiembre de 2023, la tranquilidad del condado de Chester en Pensilvania desapareció por completo. El condado de Chester, ubicado muy cerca de Filadelfia, es un lugar tranquilo y seguro. Se trata de un lugar que no solo está compuesto por hermosos paisajes de colinas, granjas históricas y reservas naturales, sino que también cuenta con uno de los índices de criminalidad más bajos de todo el país y del estado de Pensilvania. Es básicamente el lugar que cualquier persona elegiría para criar a una familia. Sin embargo, en septiembre del año 2023, las cosas cambiaron y la rutina de miles de familias se transformó en un escenario de alerta máxima. Las clases en las escuelas fueron suspendidas, las personas cancelaron viajes de fin de semana y los residentes cerraron las puertas de sus casas con llave. Nadie quería salir a la calle. La situación llegó a tal punto que varias carreteras cercanas fueron bloqueadas y las autoridades aconsejaron a la comunidad revisar diariamente las cámaras de seguridad de sus propiedades para mantenerse seguros y de paso ayudarles con la búsqueda. Y la situación no era para menos. Días antes, un hombre llamado Danilo Cavalcante, de 34 años de edad, se había fugado de una prisión del condado. Se trataba de un hombre especialmente peligroso, que había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que había arruinado la vida de una familia completa y que ahora se encontraba nuevamente libre, oculto entre los bosques de la zona como un depredador al acecho. Para comprender a fondo esta historia necesitamos retroceder unos cuantos años en el tiempo, concretamente al año 2016, año en que una mujer de 28 años llamada Deborah Brandao tomaba una decisión que acabaría transformando para siempre el destino de su familia. Deborah Evangelista Brandao nació en el año 1998 en el municipio de Balsas, en el estado de Maranhão, en Brasil, como la menor de 2 hijas. La información sobre la vida de Deborah Brandao no es especialmente abundante en internet, pero se sabe que tenía una sólida relación con sus seres queridos y que era una mujer muy comprometida en todo lo que hacía, especialmente con sus 2 hijos que tuvo de una relación anterior. A pesar de estar graduada como profesional en estudios farmacéuticos, el deseo de buscar un mejor futuro y nuevas oportunidades para sus 2 hijos fue lo que motivó a Deborah a dejar Brasil y mudarse a los Estados Unidos en el año 2016. Una vez en el país, Deborah se asentó en el condado de Chester, en el estado de Pensilvania, la misma zona en donde Sara, su hermana, se había instalado un tiempo antes. Un barrio que, como dijimos al principio, tiene bien ganada su reputación de ser un vecindario seguro y tranquilo. Las hermanas, muy unidas desde siempre, estaban decididas a empezar de cero, al punto que trabajaban juntas en un negocio de limpieza de casas y hablaban por teléfono los días que por un motivo u otro no se veían en persona. En ese momento, si bien las cosas estaban lejos de ser perfectas, la vida era buena, podemos decir. 2 hermanas saliendo adelante juntas y una madre cuidando amorosamente de sus 2 hijos. Cierto día, Deborah conoció a un hombre de unos 30 años llamado Danilo Souza Cavalcante, quien, como ella, era originario de Brasil, lo que no sería un detalle menor. Danilo había viajado a Estados Unidos y se había instalado en Chester County porque tenía amigos que también estaban allí. Trabajaba en construcciones y rentaba un remolque.
En principio, Danilo se mostró como un hombre sumamente atento, amable y servicial. Un vecino que siempre estaba dispuesto a tender una mano y a apoyar a Débora en lo que necesitara. Débora estaba recién llegada a un país extranjero en donde la inmensa mayoría de gente a su alrededor hablaba otro idioma y venía de una cultura totalmente distinta, lo que hizo que Danilo y ella no tardaran en acercarse. Sara, la hermana de Débora, diría luego que si bien Danilo era un hombre muy silencioso, observador y reservado, parecía algo perfectamente normal. Sí era cierto que nunca había sido especialmente atento o cariñoso con los hijos de Débora, pero tampoco los había tratado mal en ningún momento y al final su hermana le decía que gracias a Danilo ya no se sentía sola. La complicidad inicial entre Débora y Danilo escaló hasta convertirse en una relación sentimental que duró aproximadamente 1 año y medio. Sin embargo, a los pocos meses de formalizado el vínculo, las cosas comenzaron a cambiar y Danilo comenzó a mostrar una faceta algo más oscura de su carácter. Se volvió posesivo, controlador, también era celoso, rasgos que empeoraban considerablemente cuando bebía, lo que hacía a menudo, y tenía conductas alarmantes como por ejemplo revisar constantemente el teléfono celular de Débora. Con el paso del tiempo, la situación se tornó insostenible y peligrosa. Hubo antecedentes documentados en los que Danilo la agredió físicamente, llegando incluso a morderla y a amenazarla de muerte con un cuchillo mientras la perseguía. Aterrorizada por su propia seguridad y la de sus hijos, Débora decidió poner fin a la relación a finales del año 2020. En diciembre de ese año, después del episodio del cuchillo, acudió a los tribunales y consiguió una orden de protección temporal en contra de Danilo. Poco después dejó el departamento que habían compartido y se instaló con sus 2 niños en una casa de Schuylkill Township en el condado de Chester, a pocos minutos de donde vivía su hermana. El problema es que aquella orden nunca llegó a ser definitiva. En marzo de 2021, cuando debía presentarse ante el tribunal de la familia a la audiencia que la habría convertido en permanente, Débora no apareció y el juez la desestimó. Un mes más tarde, ella prácticamente ya no tenía ninguna protección legal. A pesar de que Danilo dio numerosas señales de que se trataba de una persona peligrosa, hubo un incidente, una noticia, que hizo que Débora tomara la determinación de apartarse definitivamente de él. Débora y Danilo eran hasta cierto punto similares. Tenían más o menos la misma edad. Ambos eran originarios de Brasil y habían viajado hasta Estados Unidos. Sin embargo, las semejanzas terminan casi tan pronto como empezaban. Mientras que Débora había dejado Brasil con el objetivo de brindarle un mejor futuro a sus niños, Danilo lo había hecho huyendo de un pasado bastante oscuro. En noviembre de 2017, prácticamente 1 año después de que Débora se mudara a los Estados Unidos, Danilo había asesinado de 6 disparos a Walter Jr. Moreira do Reis, un joven de 20 años que presuntamente mantenía una deuda con él por la reparación de un vehículo. El incidente ocurrió en el municipio de Figueirópolis, en Brasil. Según los informes publicados al respecto, Danilo Cavalcante, que además había tenido vínculos con pandillas y numerosos cargos por delitos menores, le disparó a Walter mientras este se encontraba en una cafetería, a lo que, acto seguido, se inclinó sobre él, le robó el teléfono celular y huyó de la escena del crimen. Tras este hecho, Danilo huyó de su país natal, obtuvo una identificación falsa en Puerto Rico e ingresó de manera ilegal a los Estados Unidos. Todo esto fue posible debido a un grave fallo burocrático en Brasil, puesto que las autoridades locales no registraron la orden de arresto en el sistema nacional a tiempo, lo que le permitió cruzar las fronteras sin ser detectado por la Policía Federal. Nunca se hizo público el detalle exacto de cómo esa historia llegó a los oídos de Débora, pero en algún momento ella descubrió que el hombre con el que había vivido no era solamente violento, sino un prófugo con una orden de captura abierta por homicidio en su país.
Tampoco era un secreto imposible de encontrar, ya que este caso llevaba tramitándose en la justicia de Tocantins desde finales de 2017. La orden de prisión se emitió formalmente en 2018 y dentro de la comunidad brasileña de la zona, las noticias así viajaban rápido. Y hubo algo más. Después se supo que Danilo se había metido en la cuenta de Instagram de Débora para vigilarla a distancia y saber qué hacía y con quién. Consciente de que ni ella ni sus hijos estarían seguros mientras este hombre siguiera cerca, Débora lo confrontó y le dejó en claro que si no la dejaba en paz a ella y a su familia, acudiría directamente a las autoridades para entregarlo por lo que había hecho en Brasil. Débora había roto con Danilo en varias ocasiones, pero Danilo siempre intentaba regresar. Aquella decisión era la ruptura definitiva. Sin embargo, las cosas no tardarían en torcerse, y esta vez de una forma irreparable. El domingo 18 de abril de 2021, Danilo estaba en una parrillada en su casa de King of Prussia. En algún momento de la tarde dejó la reunión y les dijo a los presentes que iba a buscar a su mujer. Se llevó consigo dentro de un bolso los cuchillos de cocina con los que había estado cortando la carne. Condujo hasta la casa de Débora en la calle Paulings Road y estacionó su vehículo justo detrás de ella. Los dos hijos de Débora, que en ese momento tenían 7 y 3 años, estaban jugando fuera de la casa. Danilo se le acercó y los dos empezaron a discutir. Él le dijo que iba a hacer algo malo a sus vidas y la amenazó con matarla. En un momento crítico de la discusión, Danilo se dejó llevar por la ira que sentía y tomó a Débora del cabello. La arrojó brutalmente contra el suelo, sacó los cuchillos de cocina y comenzó a apuñalarla repetidamente. La pequeña de tan solo 7 años intentó ayudar a su madre. Le gritó a Danilo que parara, pero sus intentos fueron inútiles, así que no le quedó más alternativa que correr hacia la casa de un vecino para pedir auxilio. Los vecinos y la policía llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde. Danilo había escapado en el mismo automóvil en que llegó, mientras que Débora yacía gravemente herida en el suelo. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue imposible hacer algo por ella. Y Débora Evangelista Brandao perdía la vida de una forma trágica y dolorosa. La autopsia confirmó que había recibido más de 38 puñaladas que perforaron sus órganos vitales. Y encontrar al responsable de esta tragedia no fue en absoluto difícil. En primer lugar, estaba el hecho de que los niños de Débora habían visto al asesino de su madre, un hombre al que conocían, atacarla ferozmente y dejar la escena del crimen en un automóvil. Y no eran pocas las personas que sabían que Danilo había estado acosando a Débora tiempo antes de la tragedia. Horas después del ataque, Danilo condujo hasta Phoenixville, donde 2 conocidos suyos lo ayudaron a lavarse la sangre de las manos, que tenía cortadas y sangrando por la violencia del propio ataque. También le dieron ropa limpia, le llenaron el tanque del auto y le dijeron que desapareciera. Ninguno de los dos llamó a la policía. Con el tiempo, ambos aceptarían declarar en su contra a cambio de inmunidad. El plan de Danilo era salir del país conduciendo hacia el sur por la autopista I-95. No llegó demasiado lejos, porque un policía estatal de Virginia, que había recibido el aviso del homicidio, lo detuvo en la carretera en esa misma noche. 2 años más tarde, en agosto de 2023, se celebró el juicio en donde, a modo de dato, la hija de Débora, que entonces tenía solo 9 años, testificó e identificó formalmente al asesino de su madre. Su defensa intentó presentar el crimen como un arrebato, el de un hombre que perdió el control en mitad de una discusión. Para explicar lo del cuchillo, que era importante, porque eso sería premeditación, sostuvieron que lo había llevado porque, supuestamente en peleas anteriores, amenazarla con un arma había bastado para que ella cediera. Pero la fiscalía presentó pruebas de que Débora había descubierto que Danilo era buscado por asesinato en Brasil y sostuvieron que la motivación pudo haber sido que él buscaba silenciarla. El jurado tardó apenas 15 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad por homicidio en primer grado y el 16 de agosto de 2023 Danilo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fallo de la corte parecía ser el final esperado de una historia amarga y dolorosa.
Danilo Cavalcante fue trasladado a la prisión del condado de Chester para esperar su reubicación en un penal estatal de máxima seguridad, y parecía que la familia de Deborah por fin podía encontrar algo de paz. Sin embargo, exactamente 14 días después de la sentencia, quedaría claro que a esta historia todavía le quedaban unos cuantos episodios. Danilo fue ingresado en la Chester County Prison, o prisión del condado de Chester, ubicada en la localidad de Pocopson Township, a unos 40 kilómetros del lugar en donde había acabado con la vida de Deborah. Inicialmente pasaría un máximo de 30 días en la prisión del condado, tiempo suficiente para coordinar su traslado a una prisión de mayor seguridad. Sin embargo, las cosas no sucederían como se tenían planificadas. La mañana del 31 de agosto de 2023 parecía una jornada de lo más rutinaria en la prisión del condado. Se cumplían exactamente 14 días desde que Danilo fuera sentenciado a cadena perpetua, cuando el personal advirtió que el hombre no se encontraba por ninguna parte. Como cada mañana, alrededor de las 8:30, un grupo de reclusos era llevado al patio de ejercicios al aire libre, y no fue hasta una hora más tarde, cuando llegó el momento de que los reclusos volvieran a sus celdas, que se dieron cuenta de que este asesino altamente peligroso ya no estaba. Resulta que Danilo llevaba días observando cada rincón de ese patio, estudiando los puntos ciegos y buscando una oportunidad. Y poco antes de las 8:45 de la mañana de aquel 31 de agosto, se dirigió hacia un estrecho pasillo de acceso al patio. Vale la pena mencionar que a primera vista Danilo Cavalcante no era la figura más intimidante que pudieras encontrar en el patio de una prisión. Apenas pesaba alrededor de 120 libras, unos 54 kilogramos de peso, y medía poco más de 1,52 m de altura. Pero sería precisamente esta desventaja física, por llamarlo de alguna manera, la que le ayudaría a fugarse. En aquella zona había dos paredes de ladrillo que estaban separadas por exactamente 5 pies. Estamos hablando de 1,52 m de distancia la una de la otra. Era como si la hubieran construido para él. Así que en una maniobra que requería una fuerza física y una agilidad impresionante, Cavalcante apoyó las manos en una pared y los pies en la opuesta, colgándose en posición horizontal, haciendo lo que popularmente se conoce como una caminata del cangrejo. Comenzó a trepar verticalmente por el callejón de ladrillos hasta alcanzar el techo, y una vez arriba sorteó varias de las líneas de alambre de púas instaladas en el perímetro. Se deslizó por un tejado no vigilado y descendió hacia una zona de servicio fuera de la vista de los custodios. Desde allí solo tuvo que correr hacia la franja boscosa que rodeaba las instalaciones de la cárcel y recuperar su libertad. Curiosamente, la maniobra de Danilo Cavalcante no era del todo original. 3 meses antes, en mayo de ese mismo año, otro recluso, un hombre llamado Igor Bolt, se había fugado de esa misma prisión utilizando exactamente la misma técnica de escalar la pared en posición de cangrejo. Igor Bolt fue capturado a los pocos minutos y la prisión prometió reforzar la seguridad instalando más alambre de púas, pero las fallas estructurales permanecieron en su lugar el tiempo suficiente para que Danilo les sacara provecho. El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la prisión, pero ni el agente encargado de revisar las cámaras, ni el guardia responsable de vigilar el patio desde la torre de control notó el movimiento antes de que fuera demasiado tarde. Para cuando se advirtió la ausencia de Cavalcante y se activaron las alarmas en el penal, el asesino ya se había adentrado en la espesa vegetación de la zona. Tan pronto como la noticia de la fuga se hizo pública, el pánico se apoderó de la comunidad, aunque afectando especialmente a la familia de Deborah. Rápidamente, Sara, la hermana de Deborah, y los 2 niños pequeños fueron colocados de inmediato bajo estricta protección policial las 24 horas del día. Las precauciones no eran alarmismo de ningún tipo. Danilo Cavalcante había demostrado ser un hombre de extremo peligro, por lo que a nadie le hubiera extrañado que se diera la tarea
de cazar a los hijos y familiares de Deborah como venganza por haberle condenado a prisión. Durante los primeros días se movió gran cantidad de recursos para dar con él. Más de 500 agentes de fuerzas locales, también estatales, así como agentes del FBI, desplegaron un cerco de seguridad alrededor del perímetro de la prisión. Cavalcante demostró ser especialmente escurridizo, a un nivel que sorprendió incluso a los agentes más experimentados. El prófugo parecía conocer a la perfección cómo moverse entre la vegetación sin dejar rastro. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Apenas unos días después de su huida, Danilo comenzó a aparecer en lugares insólitos. Fue captado por cámaras de seguridad en los conocidos jardines botánicos Longwood Gardens, caminando en la oscuridad con una mochila y una sudadera con capucha. En otra oportunidad logró colarse en la casa de un residente local, un hombre llamado Ryan Drummond. La noche del 1 de septiembre de 2023, este hombre, cuya casa se encontraba a tan solo 2 kilómetros de la prisión, despertó a mitad de la noche al escuchar ruidos en la planta baja y vio a Danilo encendiendo y apagando los interruptores de luz antes de tomar algo de comida y volver a perderse en el bosque. Este encuentro fue digno de una película de suspenso. Drummond ordenó a su esposa llamar a los servicios de emergencia. Para cuando la policía llegó al lugar, Cavalcante ya había desaparecido. Tras revisar la cocina, se descubrió que el fugitivo no buscaba atacarlos, sino abastecerse. Había robado una manzana, un durazno, ejotes y una gorra blanca. La búsqueda continuó con más de 500 agentes, drones, helicópteros, perros rastreadores, K9, un perímetro de contención de 20 millas cuadradas y hasta intentaron que se entregara reproduciendo un audio de la propia madre de Danilo grabado en portugués que fue emitido desde los helicópteros. Pero nada funcionaba, era como si se tratara de un fantasma. Conforme la frustración de la policía crecía, Danilo Cavalcante dio un golpe casi definitivo. Logró ingresar a una granja de lácteos cercana. Encontró una camioneta Ford Transit con las llaves puestas y se valió del vehículo para romper el primer cerco policial y conducir más de 30 kilómetros hacia el norte. Lapso que aprovechó para cambiar drásticamente su aspecto. Se afeitó la barba, se cambió de ropa e intentó contactar a viejos conocidos para pedir ayuda, aunque sin éxito. La noche del 11 de septiembre de 2023, el prófugo se adentró a una propiedad en el municipio de South Coventry y mientras exploraba un garaje que se encontraba abierto, descubrió recostado sobre una esquina un rifle Ruger calibre 22 equipado con una linterna y una mira telescópica. Cavalcante corrió con la suerte suficiente para tomar el arma y salir corriendo, dado que en ese preciso instante el dueño de la casa notó la presencia del intruso y al verlo tomar el rifle le disparó en varias ocasiones para intentar detenerlo. Danilo también tuvo la suerte de salir ileso y llegar hacia la maleza del bosque, pero llegados a ese punto, la alerta pasó de ser la búsqueda de un prófugo a la neutralización de una amenaza armada e impredecible. La noche del 12 de septiembre, es decir, la noche siguiente, una intensa tormenta eléctrica se desató sobre el condado de Chester. A eso de la 1 de la mañana, las autoridades hicieron uso de un avión de la DEA equipado con cámaras de imágenes térmicas. Sensores que detectaron una señal de calor inusual en medio de una zona de vegetación tupida al oeste de la ruta 100 de Pensilvania. La figura detectada en la pantalla infrarroja permanecía inmóvil, acurrucada contra un montón de ramas para protegerse de la lluvia, y debido al mal tiempo, el avión tuvo que alejarse temporalmente, pero la ubicación ya había sido marcada. Cerca de las 4 de la mañana, decenas de miembros de equipos tácticos de élite, incluyendo la patrulla fronteriza y la policía estatal de Pensilvania, comenzaron a rodear en absoluto silencio el perímetro señalado. Finalmente, en la mañana del 13 de septiembre, luego de que la lluvia hubiera disminuido lo suficiente, los equipos tácticos estrecharon el cerco hasta toparse con el fugitivo. La situación pudo haber terminado mal. Después de todo, Cavalcante estaba acorralado y armado, pero contaron con la suerte de que Youra, un perro K9 de raza pastor belga malinois de 4 años de edad, se abalanzó hacia el fugitivo, inmovilizándolo por completo antes de que pudiera usar el rifle que había robado. Esta angustiante persecución de 14 días había llegado a su fin.
Tras su detención, las imágenes de un Danilo Cavalcante desprolijo, vistiendo una sudadera gris y rodeado por decenas de oficiales de élite, recorrieron los medios de comunicación. Durante los interrogatorios posteriores, este prófugo admitió que su plan era robar otro vehículo en las próximas 24 horas y emprender viaje hacia el norte para cruzar la frontera hacia Canadá o ir a Puerto Rico. Además de revelar que para sobrevivir a la intemperie había recurrido a los recursos más elementales, bebiendo agua directamente de manantiales y arroyos, que llegó a robar una sandía de un cultivo, la cual rompió golpeándola con la cabeza para comer la pulpa, y que para evitar que los perros sabuesos y las unidades caninas siguieran su rastro, enterraba u ocultaba sus excrementos bajo espesas capas de hojas y tierra. Una vez detenido, no se cometieron más errores. Danilo Cavalcante fue trasladado de inmediato a la prisión estatal SCI Phoenix, una instalación de máxima seguridad en el condado de Montgomery, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del estado. Danilo Cavalcante recibió 20 nuevos cargos, que iban desde robo con allanamiento de morada, intrusión ilegal, hurto y posesión de un arma de fuego, así como varios cargos por delitos menores. Cavalcante se declaró culpable de los cargos de fuga y robo y fue condenado a cumplir una pena de entre 15 y 30 años, además de su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber matado a su exnovia. Para la familia de Deborah Brandao, el arresto trajo el alivio que desesperadamente necesitaban tras 2 semanas bajo custodia armada. Un alivio que además compartió el resto de la comunidad, quienes pudieron volver a sus rutinas normales sin el temor de que hubiera un asesino suelto entre sus bosques. Tiempo después del operativo, el oficial guía de Yoda le envió un detalle muy especial al pequeño hijo de Deborah: fotos firmadas de la unidad canina y un parche oficial del equipo táctico como una muestra de afecto y un recordatorio de que no estaban solos. El caso de Danilo Cavalcante dejó al descubierto graves fallas institucionales en el sistema penitenciario que jamás debieron ocurrir. No solo el hecho de que un hombre escapara de una forma casi ridícula de la cárcel. Cavalcante tenía antecedentes que demostraban que era un tipo peligroso, luego de acabar con la vida de otra persona en su país. Si no se hubiera cometido el error que le permitió llegar y asentarse, Deborah Brandao no hubiera perdido trágicamente su vida, ni sus hijos hubieran tenido que despedirse de ella de una forma tan prematura como dolorosa. El único consuelo posible es que ahora su asesino está nuevamente tras las rejas, y esperemos que no vuelva a encontrar la manera de escapar. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.